La misericordia de Dios es infinita y nos envuelve con su amor en cada momento de nuestra vida. Nos muestra su compasión incluso cuando nos alejamos de Él, guiándonos con paciencia hacia el camino del bien. En los momentos de mayor debilidad, cuando sentimos que hemos fallado y que nuestra falta es imperdonable, Dios nos extiende su mano con ternura, ofreciéndonos la oportunidad de volver a Él con un corazón sincero y arrepentido. No hay pecado que pueda superar su amor, ni error que pueda alejarnos de su gracia cuando nos volvemos a Él con humildad y deseo de restauración. La compasión divina se manifiesta de innumerables maneras en nuestra vida, a través de los pequeños milagros cotidianos, las oportunidades que se presentan cuando creemos que todo está perdido, los momentos de consuelo en medio de la aflicción y el alivio inesperado en tiempos de angustia. A lo largo de la historia, la misericordia de Dios ha sido un tema central en la relación entre el Creador y la humanidad. Desde los primeros relatos de la Escritura, podemos ver cómo Él ha tratado a su pueblo con amor y paciencia, incluso cuando han fallado repetidamente en seguir sus caminos. A pesar de las constantes caídas y rebeliones del ser humano, Dios nunca ha retirado su amor ni ha dejado de ofrecer oportunidades para la reconciliación. Su misericordia no es una debilidad ni una tolerancia al pecado, sino una expresión de su profundo amor y deseo de que todos se encuentren el camino de la salvación. Su justicia es perfecta, pero está siempre acompañada de su compasión, porque comprende nuestra fragilidad y sabe que necesitamos de su gracia para poder superar nuestras limitaciones. La misericordia de Dios no se reduce a un concepto abstracto o teórico, es una realidad viva y presente en nuestra existencia diaria. Cada vez que encontramos una nueva oportunidad, que recibimos el perdón de alguien a quien hemos ofendido, que sentimos paz en nuestro corazón después de haber cargado con el peso de la culpa, estamos experimentando su amor misericordioso. Muchas veces, creemos que debemos ser perfectos para acercarnos a Dios, pero Él nos invita a acudir a Él tal como somos, con nuestras imperfecciones, nuestras heridas y nuestros errores. No hay corazón tan endurecido que no pueda ser transformado por su amor, ni vida tan destrozada que no pueda ser restaurada por su infinita bondad. Su amor es un refugio seguro para aquellos que buscan consuelo, una fuente inagotable de esperanza para quienes se sienten desesperanzados y una luz que ilumina incluso las noches más oscuras del alma. Cuando observamos la vida de los grandes santos y personajes de la historia sagrada, podemos ver cómo la misericordia de Dios ha actuado en los corazones de aquellos que parecían estar perdidos. Pensemos en San Agustín, quien llevó una vida de desenfreno antes de encontrarse con la gracia divina y transformarse en uno de los mayores teólogos de la Iglesia. Su madre, Santa Mónica, oró incansablemente por él, confiando en que la misericordia de Dios podía obrar un milagro en su corazón. Y así fue. La gracia divina lo alcanzó, lo renovó desde lo más profundo de su ser y lo convirtió en un testimonio viviente del poder redentor del amor de Dios. Casos como el de Agustín nos recuerdan que nunca debemos perder la esperanza, ni en nosotros mismos ni en los demás. Nadie está fuera del alcance de la misericordia divina, porque su amor supera cualquier obstáculo y puede tocar los corazones más endurecidos. La misericordia de Dios también se manifiesta en nuestra capacidad de perdonar y ser perdonados. Cuando somos heridos por otros, sentimos el impulso de guardar rencor, de exigir justicia y de cerrar nuestro corazón al perdón. Sin embargo, Dios nos llama a imitar su misericordia, a perdonar a los que nos han ofendido, a soltar las cadenas del resentimiento y a abrir nuestro corazón al amor. No es un camino fácil, pero es el camino que conduce a la verdadera libertad. Quien guarda rencor se convierte en prisionero de su propio dolor, mientras que quien perdona experimenta la paz que solo Dios puede dar. De la misma manera, cuando hemos cometido errores y sentimos que no merecemos el perdón, Dios nos muestra que su amor es más grande que nuestras fallas y que siempre hay un nuevo comienzo para quien se arrepiente sinceramente. Dios no nos abandona en nuestras caídas, sino que nos ofrece la oportunidad de levantarnos y seguir adelante. Nos concede su gracia a través de los sacramentos, especialmente el de la reconciliación, donde su misericordia se hace tangible y real.
En la confesión, experimentamos el abrazo de un Padre que no nos juzga con dureza, sino que nos recibe con los brazos abiertos y nos devuelve la dignidad que el pecado había opacado. Es un encuentro de amor, donde el alma se purifica y se fortalece para continuar el camino con renovada esperanza. Quienes han experimentado en su vida la misericordia de Dios no pueden guardarla para sí mismos, sino que están llamados a compartirla con los demás. Es en la ayuda al prójimo, en la comprensión hacia los demás, en la disposición de dar una segunda oportunidad donde se refleja el amor de Dios en nuestras vidas. La misericordia no es solo recibir, sino también dar, porque cuando actuamos con bondad y compasión, nos convertimos en instrumentos del amor divino en el mundo. A través de nuestras acciones, podemos ser reflejo de la infinita bondad de Dios, llevando luz donde hay oscuridad, esperanza donde hay desesperanza y amor donde hay indiferencia. La misericordia de Dios es un regalo inmenso, una expresión de su amor sin límites que nos acompaña en cada instante de nuestra existencia. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, cuántas veces hayamos fallado o cuán indignos nos sintamos, Él siempre estará ahí, esperando con paciencia nuestro regreso. En su amor encontramos refugio, en su compasión hallamos alivio y en su perdón descubrimos la verdadera libertad. Dios es amor y su misericordia es el mayor testimonio de ello. Nos invita a confiar en Él, a dejarnos transformar por su gracia y a compartir con los demás el regalo inmenso de su amor inagotable. Dios perdona nuestros pecados cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero y arrepentido. Su amor no conoce límites y siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. A lo largo de la historia de la humanidad, este mensaje ha sido transmitido de generación en generación, brindando esperanza a quienes buscan la reconciliación con su Creador. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha luchado con la naturaleza del pecado y la redención, pero Dios, en su infinita misericordia, ha mostrado su deseo de restaurar a aquellos que se acercan a Él con humildad. El perdón de Dios es un acto de amor supremo, que trasciende la comprensión humana. En cada historia de arrepentimiento encontramos el testimonio de una transformación genuina, donde el corazón endurecido es suavizado por la gracia divina. Cada individuo, sin importar cuán grande sea su falta, tiene la posibilidad de ser restaurado si se rinde sinceramente ante la presencia del Creador. La Biblia nos ofrece innumerables relatos de hombres y mujeres que fueron rescatados del pecado y recibieron una nueva vida a través del perdón divino. Esto no solo resalta la bondad de Dios, sino también su disposición inquebrantable de guiarnos por un camino de restauración y esperanza. El amor de Dios no está condicionado por nuestras acciones ni por la cantidad de errores que hayamos cometido. Su gracia es inmensa y su compasión no tiene fin. A través de la historia, vemos que aquellos que han caído en el pecado y han reconocido su necesidad de perdón han sido recibidos con los brazos abiertos por el Padre Celestial. Esta realidad nos recuerda que el amor divino no discrimina ni excluye a nadie, sino que ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo a todo aquel que esté dispuesto a aceptarlo. El arrepentimiento genuino no es solo un acto de reconocimiento del pecado, sino una transformación interior que nos lleva a buscar una vida alineada con la voluntad de Dios. No basta con decir palabras de arrepentimiento si no van acompañadas de un cambio de corazón y una renovación de la mente. La verdadera conversión implica un deseo profundo de alejarse del mal y caminar en rectitud, confiando en la fortaleza que Dios provee para perseverar en el bien. Este proceso de restauración es continuo y requiere de una entrega constante a la voluntad del Creador. A lo largo de la historia, hemos visto ejemplos de personas que han experimentado el perdón de Dios de maneras asombrosas. Desde el hijo pródigo, que fue recibido con fiesta tras haber desperdiciado su herencia, hasta el ladrón en la cruz, que encontró redención en sus últimos momentos. La Escritura nos muestra que la misericordia divina no tiene límites. Ninguna vida está demasiado perdida, ningún corazón es demasiado endurecido para que Dios no pueda transformarlo. Su amor es capaz de restaurar incluso a aquellos que han caído más bajo, dándoles una nueva identidad y un propósito renovado. Es fundamental comprender que el perdón de Dios no es algo que podamos ganar por méritos propios.
No hay una cantidad de buenas obras que puedan compensar el pecado ni un esfuerzo humano que pueda igualar la gracia divina. El perdón es un regalo inmerecido que Dios nos otorga por su amor incondicional. Al aceptar este regalo, somos llamados a vivir en gratitud y a reflejar ese mismo amor y misericordia en nuestra relación con los demás. El perdón recibido debe traducirse en una vida transformada, donde el amor y la compasión sean el reflejo de la obra de Dios en nosotros. Dios nos llama a vivir en santidad, no como una imposición imposible de cumplir, sino como un camino de libertad y plenitud. Cuando nos alejamos del pecado y nos acercamos a Él, encontramos el verdadero significado de la vida. La relación con Dios nos da fortaleza para enfrentar las adversidades, nos llena de paz y nos permite experimentar una alegría que trasciende las circunstancias. En su presencia, encontramos la plenitud que ninguna otra cosa en el mundo puede ofrecernos. El perdón de Dios es la manifestación más grande de su amor y su deseo de restaurar a la humanidad. Nos invita a dejar atrás el peso de la culpa y a caminar en la libertad de su gracia. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad para regresar a Él. Su amor es eterno, su misericordia es inagotable y su deseo de restaurarnos nunca cambia. Al aceptar su perdón, abrazamos una nueva vida en Él, llena de esperanza, paz y propósito. Vivir bajo la gracia de Dios nos motiva a compartir ese mismo amor con los demás. Así como hemos sido perdonados, también debemos aprender a perdonar. El perdón es un acto de amor que libera el corazón de la amargura y permite la restauración de relaciones quebrantadas. Dios nos ha dado el ejemplo supremo de perdón y al seguir sus pasos, podemos experimentar la verdadera paz. Cuando perdonamos, reflejamos el carácter de nuestro Creador y permitimos que su amor transforme nuestra vida y la de quienes nos rodean. Dios está siempre dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Su amor no conoce límites y su deseo de restaurarnos es inquebrantable. No importa cuántas veces hayamos fallado, su gracia es suficiente para levantarnos y guiarnos de nuevo por el camino correcto. Nos llama a confiar en su amor, a dejar atrás el pasado y a vivir en la plenitud de su presencia. En su perdón encontramos la verdadera libertad y en su amor hallamos la paz que nuestro corazón anhela. La bondad divina se manifiesta en los momentos de mayor dificultad, recordándonos que nunca estamos solos. En sus brazos encontramos refugio, fortaleza y consuelo para nuestras almas afligidas. Es en los momentos de mayor tribulación cuando sentimos que el peso de la vida se vuelve insoportable, cuando las sombras parecen envolver nuestro camino y la esperanza se desvanece como una brisa en el viento. Sin embargo, es precisamente en esos instantes de incertidumbre y dolor donde la misericordia divina se despliega con todo su esplendor, envolviéndonos en una paz que trasciende la comprensión humana. Cada desafío que enfrentamos en la vida no es más que una oportunidad para acercarnos a la divinidad, para recordar que más allá de nuestras fuerzas limitadas existe un amor infinito que sostiene cada paso que damos. No importa cuán oscuro parezca el sendero, cuántas lágrimas hayamos derramado o cuán rotos nos sintamos, siempre habrá una luz que nos guíe de regreso a la serenidad. Una voz suave que nos susurre palabras de aliento y nos recuerde que somos amados con una intensidad indescriptible. La fe no es la ausencia de dificultades, sino la certeza de que nunca estamos solos en medio de ellas, que hay una presencia amorosa que nos envuelve y nos da la fuerza para seguir adelante. Cuando sentimos que nuestras fuerzas flaquean y que el desánimo amenaza con dominarnos, es en ese preciso momento cuando debemos recordar que el amor divino es inquebrantable y que, aunque no siempre podamos ver el propósito detrás de cada prueba, siempre hay un plan más grande que se desarrolla en nuestro favor. La bondad divina no se limita a los momentos de alegría o prosperidad, sino que se manifiesta con mayor intensidad en medio del dolor, mostrándonos que incluso en nuestras heridas más profundas hay espacio para la sanación, que incluso en la adversidad más cruda existe la semilla de la esperanza que, con el tiempo, florecerá en bendiciones inimaginables. A menudo, el sufrimiento nubla nuestra visión, haciéndonos creer que hemos sido abandonados, que nuestras súplicas no son escuchadas y que estamos condenados a enfrentar nuestras batallas en completa soledad.
Pero la verdad es que cada lágrima es recogida con ternura, cada oración es atendida con amor y cada prueba es una oportunidad para fortalecer nuestro espíritu. La fe no se mide en los días de calma, sino en los días de tormenta, cuando todo parece desmoronarse y aún así decidimos confiar en que la bondad divina obrará a nuestro favor. No hay angustia que no pueda ser consolada, ni carga que no pueda ser aliviada por aquel que nos ama con un amor eterno y perfecto. En los momentos de mayor desesperanza, cuando sentimos que la vida nos ha golpeado con una fuerza abrumadora, debemos recordar que siempre hay un propósito detrás de cada dolor, que cada cicatriz cuenta una historia de superación y que cada batalla ganada nos acerca un poco más a la plenitud. La bondad divina no solo nos rescata del sufrimiento, sino que nos transforma a través de él, haciéndonos más fuertes, más sabios y más compasivos con los demás. Cada dificultad que enfrentamos es una lección, un recordatorio de que, aunque el camino sea arduo, nunca estamos solos en nuestra travesía. La misericordia de lo divino no conoce límites, su amor es inagotable y su presencia es constante. A veces, en la prisa del día a día, olvidamos detenernos y contemplar los pequeños milagros que nos rodean, las muestras de amor y gracia que se presentan en formas sutiles pero poderosas, en la sonrisa de un ser querido, en el abrazo de un amigo, en la belleza de un amanecer que nos recuerda que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. La bondad divina se manifiesta en las pequeñas cosas, en los detalles cotidianos que, cuando aprendemos a valorarlos, nos revelan que nunca hemos estado abandonados. No hay nada que escape al amor divino, ninguna herida que no pueda ser sanada ni ningún corazón que no pueda ser restaurado. Aún en los días más oscuros, cuando sentimos que no hay salida y que nuestras fuerzas han llegado al límite, la misericordia divina nos sostiene con suavidad y nos recuerda que somos más fuertes de lo que creemos. Que cada dificultad tiene un propósito y que incluso el dolor puede convertirse en una fuente de crecimiento y renovación. La verdadera paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que hay una fuerza superior que nos guía y nos sostiene en todo momento. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer, para aprender a confiar más en la providencia divina y para fortalecer nuestra fe. La vida no siempre será fácil, pero podemos tener la seguridad de que nunca caminaremos solos. La bondad divina se manifiesta en formas que muchas veces no comprendemos de inmediato, pero que con el tiempo revelan su propósito y su belleza. Aquel que nos creó no nos deja a la deriva, sino que nos guía con paciencia y amor, mostrándonos que cada paso que damos, por más incierto que parezca, está cuidadosamente dirigido hacia nuestro bienestar. La fe nos enseña a ver más allá de las circunstancias presentes y a confiar en que todo obra para nuestro bien. Aunque el camino sea incierto, aunque los vientos de la adversidad nos sacudan con fuerza, podemos aferrarnos a la certeza de que la bondad divina nunca nos abandona. No hay dolor que no pueda ser transformado en fortaleza, ni tristeza que no pueda ser convertida en gozo. Cada momento difícil es una oportunidad para recordar que somos amados con un amor infinito, que hay un propósito detrás de cada prueba y que, sin importar cuán oscuro parezca el panorama, la luz de la misericordia divina siempre brilla en nuestro favor. Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, nos dio la mayor muestra de la misericordia divina, ofreciéndonos la redención y la posibilidad de una vida eterna junto a Él. Su amor incondicional se manifestó en cada paso de su vida terrenal, desde el momento en que decidió encarnarse y tomar nuestra condición humana hasta su último aliento en el Gólgota. Su entrega no solo fue un acto de sufrimiento físico, sino una expresión de amor absoluto que trasciende toda comprensión humana. A través de su pasión y muerte, nos dejó un legado imborrable de compasión, perdón y entrega total, mostrándonos el camino hacia la verdadera salvación. La cruz, símbolo del sacrificio supremo, se convirtió en la llave que nos abre las puertas del cielo, permitiéndonos reconciliarnos con Dios y restaurar la relación quebrantada por el pecado. Desde la creación del mundo, Dios manifestó su amor por la humanidad, pero fue en la figura de Cristo donde este amor se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo no solo vino a predicar el mensaje de la salvación, sino que Él mismo se convirtió en la salvación. Sus palabras, cargadas de verdad y esperanza,
resonaban con una autoridad nunca antes vista, tocando los corazones de quienes lo escuchaban y transformando sus vidas para siempre. Cada uno de sus milagros, parábolas y enseñanzas revelaban la grandeza del reino de los cielos y la infinita misericordia del Padre. Su vida fue un testimonio de obediencia y humildad, pues, siendo Dios, no se aferró a su divinidad, sino que se despojó de sí mismo para servir a la humanidad. Desde su nacimiento en un humilde pesebre hasta su gloriosa resurrección, cada acto de Cristo estuvo marcado por un profundo amor hacia los hombres, especialmente hacia los más necesitados, los pecadores, los marginados y los que sufrían. El sacrificio de Cristo en la cruz no fue un evento aislado, sino la culminación de un plan divino trazado desde el principio de los tiempos. En la cruz se cumplió la profecía de Isaías, quien habló del siervo sufriente que cargaría con nuestras iniquidades y sería traspasado por nuestras rebeliones. La crucifixión fue el precio pagado por nuestra redención, un acto de amor insondable en el que Jesús, sin pecado alguno, tomó sobre sí el castigo que nos correspondía. En su agonía, pronunció palabras que quedaron grabadas en la historia de la humanidad: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras, llenas de misericordia, revelan el corazón de Cristo, quien hasta en el momento de su mayor dolor intercedía por aquellos que lo crucificaban. No respondió al odio con odio, sino con un amor desbordante que rompió las cadenas del pecado y abrió un nuevo horizonte de esperanza para todos los que creen en Él. La resurrección de Cristo es la piedra angular de la fe cristiana, pues con ella se sella la victoria sobre la muerte y se confirma su divinidad. La tumba vacía es el testimonio de que la muerte no tiene la última palabra, sino que la vida triunfa en Cristo. Su resurrección nos da la certeza de que, así como Él venció la muerte, también nosotros seremos resucitados a una vida eterna si permanecemos en su gracia. Este es el mayor consuelo para el creyente, saber que la vida no termina con la muerte, sino que nos espera una eternidad en la presencia de Dios. La victoria de Cristo es también nuestra victoria, pues nos ha hecho partícipes de su gloria y herederos del reino celestial. Su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo nos llena de esperanza y nos motiva a vivir conforme a su voluntad, sabiendo que un día lo veremos cara a cara y disfrutaremos de su amor en plenitud. La misericordia de Dios, manifestada en Cristo, no tiene límites. Nos llama constantemente al arrepentimiento y nos ofrece su gracia sin condiciones. No importa cuán grande sea nuestro pecado, su amor siempre es mayor. La parábola del Hijo Pródigo es un reflejo de esta misericordia inagotable, donde el Padre, lejos de castigar al Hijo que lo había abandonado, lo recibe con los brazos abiertos y lo restaura completamente. Así es el amor de Dios, un amor que no guarda rencor ni exige méritos, sino que se da gratuitamente a quienes lo aceptan. Su sangre derramada en la cruz nos limpia y nos renueva, permitiéndonos comenzar de nuevo y caminar en la luz de su verdad. La cruz nos recuerda que el perdón de Dios está siempre disponible, que no hay pecado que no pueda ser borrado por su misericordia, y que siempre podemos volver a Él con confianza. El llamado de Cristo a seguirlo implica una respuesta de nuestra parte. No basta con reconocer su sacrificio, sino que debemos vivir en coherencia con su enseñanza. Nos invita a tomar nuestra cruz y seguirlo, a amar como Él amó, a perdonar como Él perdonó, a servir como Él sirvió. La vida cristiana es un camino de entrega y transformación, donde cada día debemos renunciar a nosotros mismos para dejar que Cristo viva en nosotros. Esto no significa ausencia de dificultades, pues seguir a Cristo conlleva desafíos y pruebas, pero su gracia nos sostiene y nos fortalece. Su Espíritu Santo nos guía y nos capacita para vivir según su voluntad, para ser luz en medio de la oscuridad y testigos de su amor en un mundo que tanto lo necesita. Nos llama a ser instrumentos de su paz, a llevar esperanza donde hay desesperanza, a proclamar su verdad con valentía y a extender su misericordia a todos los que nos rodean. El sacrificio de Cristo nos da la certeza de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier obstáculo, que su gracia es suficiente para sostenernos y que su promesa de vida eterna es inquebrantable. Nos invita a confiar en Él, a descansar en su misericordia y a vivir con la seguridad de que somos amados sin medida. En Él encontramos sentido, propósito y plenitud.
Su cruz no es un símbolo de derrota, sino de victoria, no es un signo de sufrimiento sin sentido, sino de amor redentor. Nos muestra el camino hacia la verdadera felicidad, que no se encuentra en las cosas pasajeras de este mundo, sino en la comunión con Dios. Que nunca olvidemos el inmenso regalo que hemos recibido en Cristo y que nuestra vida sea un reflejo de su amor, viviendo cada día con gratitud y fidelidad a aquel que dio todo por nosotros. Su amor nos llama, su gracia nos transforma y su sacrificio nos abre las puertas a una eternidad gloriosa en su presencia. El amor de Dios se manifiesta en cada aspecto de la existencia, impregnando el universo con su infinita bondad y misericordia. Se refleja en la belleza de la creación, en la inmensidad del cielo, en la profundidad del océano, en el susurro del viento que acaricia los campos y en la calidez del sol que ilumina cada nuevo día. Su amor no tiene límites ni condiciones, no conoce fronteras ni barreras, y se extiende a cada ser humano sin importar su condición, su origen, su pasado o sus errores. En cada latido del corazón, en cada respiro que tomamos, en cada instante de vida que se nos concede, se encuentra la huella indeleble del amor divino, un amor que no cesa, que no se agota, que es eterno e inquebrantable. Cada acto de bondad que experimentamos y brindamos es una expresión tangible de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando una madre vela por el bienestar de su hijo, cuando un amigo consuela en la aflicción, cuando un desconocido extiende su mano a quien lo necesita, cuando el perdón se otorga con sinceridad y humildad. Cuando un corazón se abre a la compasión y la generosidad, allí se encuentra el amor de Dios manifestándose de manera palpable. Su amor es la fuente de toda verdadera bondad, el origen de toda acción desinteresada y noble. Nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a ver en los demás el reflejo de su presencia, a tratarnos con respeto, con ternura, con paciencia y con comprensión. Dios, en su infinita misericordia, nos invita a ser instrumentos de su amor en el mundo. Nos ha dado la capacidad de elegir el bien, de sembrar esperanza donde hay desesperanza, de llevar luz a quienes están en tinieblas, de ser consuelo para los afligidos y fuerza para los débiles. Nos llama a vivir en armonía, a construir puentes en lugar de muros, a sanar heridas en lugar de causarlas, a ser promotores de la paz en un mundo que tantas veces se ve sumido en la discordia y la división. No hay mayor gozo que aquel que se experimenta al amar como Dios nos ama, al dar sin esperar recibir, al servir con humildad y al perdonar sin rencor. La compasión es una manifestación sublime del amor divino. Cuando vemos el sufrimiento de otro ser humano y sentimos en lo más profundo de nuestro ser el deseo de aliviar su dolor, estamos reflejando el corazón de Dios. La compasión nos mueve a la acción, nos impulsa a compartir con los necesitados, a escuchar al que se siente solo, a socorrer al que ha caído, a levantar al que ha perdido la esperanza. Es en la compasión donde el amor de Dios se vuelve visible, donde su presencia se hace evidente, donde su gracia se derrama abundantemente sobre todos. El perdón es otra de las grandes expresiones del amor divino. Dios nos ha perdonado sin medida, nos ha acogido con brazos abiertos a pesar de nuestras faltas y debilidades. Nos enseña a perdonar con la misma generosidad, a soltar las cargas del resentimiento, a liberarnos del peso del rencor, a encontrar paz en la reconciliación. El perdón no es señal de debilidad, sino de fortaleza, no es olvido, sino redención, no es justificar el daño, sino trascenderlo con amor. Quien perdona se libera y libera a los demás, quien perdona se asemeja a Dios en su misericordia inagotable. El amor de Dios también se manifiesta en la esperanza. En medio de las dificultades, en los momentos de prueba, en las horas de oscuridad, su amor es la luz que guía, el refugio seguro, la promesa de un futuro mejor. La esperanza en Dios no es una ilusión vacía, sino una certeza inquebrantable, una fe profunda en su fidelidad, en su poder para transformar el dolor en gozo, la tristeza en alegría, la desesperanza en nuevas oportunidades. Su amor nos sostiene cuando todo parece desmoronarse, nos fortalece cuando nuestras fuerzas flaquean, nos renueva cuando sentimos que ya no podemos más. Cada nuevo amanecer es un recordatorio del amor de Dios, de su gracia que se renueva cada día, de su presencia constante en nuestras vidas.
Nos concede la oportunidad de empezar de nuevo, de corregir nuestros errores, de crecer, de aprender, de amar más y mejor. Nos invita a vivir con gratitud, a valorar cada instante, a reconocer su mano en cada bendición que recibimos. No hay mayor plenitud que la que se encuentra en su amor, no hay mayor propósito que reflejar ese amor en todo lo que hacemos y en cada relación que cultivamos. Dios nos llama a ser luz en el mundo, a irradiar su amor con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra vida entera. Nos invita a ser testigos de su gracia, a llevar consuelo donde hay dolor, a sembrar alegría donde hay tristeza, a compartir con generosidad, a vivir con integridad. Su amor nos transforma, nos renueva, nos eleva, nos da propósito y sentido. Nos recuerda que no estamos solos, que somos valiosos, que somos amados con un amor eterno e inquebrantable. Cada paso que damos en la senda del amor es un paso más cerca de Dios. Cada acto de bondad, cada muestra de compasión, cada palabra de aliento, cada abrazo sincero, cada gesto de solidaridad es un reflejo de su amor en la tierra. Vivamos con la certeza de que su amor nos acompaña siempre, que nos sostiene en cada prueba, que nos fortalece en cada desafío, que nos guía con sabiduría y nos llena de paz. Que nuestro mayor anhelo sea amar como Él nos ama, con un amor puro, generoso y sin condiciones. Porque en el amor de Dios encontramos la verdadera vida, la plenitud, la felicidad que no se agota ni se desvanece, sino que permanece por la eternidad. Dios no nos juzga según nuestras faltas, sino según su infinita misericordia, ofreciéndonos la gracia para transformar nuestras vidas y acercarnos más a Él. Esta realidad nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del amor divino, que trasciende toda lógica humana y nos brinda oportunidades constantes de redención, incluso en nuestras mayores debilidades y errores. Es a través de la misericordia divina que podemos encontrar sentido y propósito, sabiendo que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado del camino, siempre existe una puerta abierta que nos conduce de vuelta a su abrazo paternal, donde el perdón y la restauración nos esperan con una generosidad inigualable. La misericordia de Dios no es un concepto abstracto ni una simple cualidad divina que se menciona en las Escrituras sin implicaciones reales en nuestra existencia. Al contrario, es el fundamento de nuestra relación con Él y la base sobre la cual se edifica nuestra salvación. Desde el principio de los tiempos, la historia de la humanidad ha estado marcada por episodios de rebeldía, desobediencia y pecado, pero siempre ha habido un común denominador, la inagotable compasión de Dios, que nunca abandona a sus hijos y que constantemente busca rescatarlos de las tinieblas para conducirlos a la luz. Esta misericordia se manifiesta de innumerables formas, ya sea a través de su providencia, su paciencia, las oportunidades de conversión que nos ofrece o el sacrificio de Cristo en la cruz, que es la máxima expresión de su amor redentor. Cuando contemplamos la manera en que Dios obra en nuestras vidas, podemos darnos cuenta de que su misericordia no se basa en un cálculo de méritos o deméritos, sino en su naturaleza amorosa y en su deseo de que todos los hombres alcancen la plenitud de la vida en comunión con Él. No somos dignos de su gracia por nuestras propias fuerzas, sino que es Él quien, en su infinita bondad, nos hace partícipes de su amor y nos ofrece la posibilidad de comenzar de nuevo, una y otra vez, sin que nuestras caídas sean motivo para que nos desampare. Su mirada no es la de un juez implacable que espera ansioso para castigarnos por nuestros errores, sino la de un Padre compasivo que comprende nuestras debilidades y nos ayuda a superarlas, fortaleciendo nuestro espíritu con su gracia. Es importante comprender que la misericordia de Dios no anula su justicia, sino que la trasciende y la lleva a su máxima expresión. En nuestra limitada visión humana, solemos entender la justicia como la simple retribución proporcional a nuestras acciones, donde los errores deben ser castigados y los aciertos recompensados. Sin embargo, en la economía divina, la justicia se fusiona con el amor y se convierte en un acto de redención en lugar de condenación. La cruz de Cristo es el más claro testimonio de esta realidad, pues en ella se conjugan la justicia y la misericordia de Dios, mostrando que, aunque el pecado tenga consecuencias, el amor siempre tiene la última palabra y abre el camino para la reconciliación y la vida nueva.
El perdón que Dios nos ofrece no es superficial ni condicionado por nuestras limitaciones humanas, sino que es un acto de gracia que nos invita a la transformación interior. No se trata simplemente de ser absueltos de nuestras culpas, sino de experimentar una renovación que nos lleve a vivir en conformidad con su voluntad. La misericordia de Dios no es un permiso para persistir en el pecado, sino un llamado a dejar atrás aquello que nos separa de Él y a abrazar con firmeza la vida de gracia que nos ofrece. Es un proceso continuo de conversión en el que, paso a paso, vamos siendo moldeados a su imagen, aprendiendo a vivir con un corazón lleno de amor y compasión hacia los demás, reflejando en nuestro diario vivir la misma misericordia que hemos recibido. Este amor misericordioso de Dios se hace particularmente evidente en los momentos en los que nos sentimos más indignos y débiles, cuando la culpa y la desesperanza amenazan con consumirnos. Es precisamente en esas circunstancias cuando su gracia actúa con mayor fuerza, restaurándonos y levantándonos con una ternura inigualable. A lo largo de la historia, vemos cómo Dios ha obrado en la vida de personas que, a los ojos del mundo, parecían irrecuperables, pero que, al encontrarse con su amor, experimentaron una transformación radical. Desde personajes bíblicos como el rey David, quien, a pesar de sus graves pecados, fue restaurado y considerado un hombre conforme al corazón de Dios, hasta innumerables testimonios en la actualidad de personas que han encontrado en él una segunda oportunidad. La historia de la humanidad es testigo de que su misericordia no tiene límites. La misericordia de Dios no solo nos afecta a nivel individual, sino que también nos invita a reflejarla en nuestras relaciones con los demás. Así como hemos sido objeto de su amor incondicional, estamos llamados a ser instrumentos de ese mismo amor en el mundo, extendiendo la compasión y el perdón a quienes nos rodean. No podemos recibir su gracia y guardarla solo para nosotros, debemos compartirla y hacerla visible en nuestras acciones, mostrando a los demás el mismo amor que hemos recibido. Jesús nos enseñó con su ejemplo que la verdadera grandeza radica en el servicio y en la entrega desinteresada por los demás, y nos llamó a amar incluso a nuestros enemigos. Porque en ese amor se encuentra la manifestación más auténtica de la misericordia divina. Cuando miramos el mundo que nos rodea, podemos notar cuánta falta hace esta misericordia en la sociedad actual, donde la dureza de corazón, la indiferencia y el juicio implacable parecen predominar. Con frecuencia, nos encontramos con situaciones en las que la condena es rápida y el perdón escaso, donde los errores de las personas son amplificados y utilizados en su contra sin considerar las circunstancias o las posibilidades de redención. Frente a esta realidad, la invitación de Dios es clara: ser portadores de su misericordia en un mundo que tanto la necesita, actuando con compasión y ofreciendo oportunidades de restauración en lugar de perpetuar la dureza y la división. Así, la misericordia de Dios no solo nos transforma individualmente, sino que tiene el poder de cambiar el mundo si cada uno de nosotros decide vivir conforme a ella. Es un llamado a ser testigos de su amor, a confiar en su gracia y a dejar que su luz brille a través de nosotros, iluminando la oscuridad con la esperanza y la ternura que solo pueden venir de Él. Sin importar cuántas veces caigamos, su misericordia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante, recordándonos que, en su amor infinito, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo y para vivir en la plenitud de su gracia.